ya estamos grabando un nuevo capítulo de La Olla. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña a la distancia Bárbara Pérez. ¿Cómo estás? Hola, bien, estoy muy contenta porque hoy día está nublado aquí en mis lugares después de una ola de calor. Así que hoy soy una mujer feliz de nubes nuevamente. Aquí igual, Chile está bien helado, bien helado. Como si bien empiezan a salir leves días con rayos de sol, hoy está hasta no veo nada. Está neblinoso, está brumoso ya. Hubieron unos días que hizo como calor, ¿o no? Sí, pues Me parece como... que igual quedé como extrañada. Pero sigue siendo ese calor, no es calor veraniego, no sigue estando muy helado. No se va este frío de invierno tan frío como invierno frío. Mira, a mí me mintieron, a mí me dijeron que en estos lados de las Europas y en los lugares en los que pasé en mi pequeño Eurotrip, que no hacía calor y no sé qué. Mentira. Patrañas. No, Completas patrañas. yo vi que estaba pero una ola de calor pero brutal. No, yo vi y dije, agradecida de que ir a España, ir a Italia, nunca estuvo dentro de mis planes, porque no estoy dispuesta a ese nivel de calor, pero sí me tocaron unos calores, que, es que, ¿sabes qué? Yo porque yo digo, soy chillaneja, no me puede ganar no me puede ganar un día de 30 grados, no, no, me rehúso, me niego. Pero es que es distinto, porque mi pueblito está hecho al calor. ¿Te da calor? Sí, pero como que está, tú sabes que te va a dar calor, entonces sabes a dónde ir a meterte por el calor. Y me acuerdo que una vez, para un verano, yo estaba recién operada, tenía que caminar como parte de mi postoperatorio, no se podía estar al sol porque había 40 grados, me iba a caminar al súper. Y en el súper hacía frío, porque estaba el La aire acondicionado. calefacción. En estos lados como que no saben reaccionar al calor. Entonces, los edificios no están hechos para el calor, las cosas no están hechas para el calor en general. No, terrible, terrible. Y bueno, y si nos está viendo en video, yo estoy bronceada para mis estándares. Así es, porque estuve mucho al sol. Pero sí, estuvo heavy la ola. Bueno, sigue. Menos mal en mi zona no. Yay. Pero sigue. Ha estado intenso el verano, oye. No, acá estamos con el invierno frío. Y tiene pinta de seguir así. Eso sí, ha llovido poco. Ha llovido bastante poco. Lo que se habla de fenómenos climáticos y todo. Pero es como un invierno soviético. Como el que estamos viviendo en Chile, por supuesto. Porque nosotros nos fuimos de vacaciones con un escenario presidencial con 4 candidatos más. En este caso ahora solo tenemos una, que es Janet Jara, que ganó las primarias presidenciales, que si bien ya todo está un poco conversado, pero queremos conversar nosotros, total el programa es nuestro, y usted viene aquí a escucharnos sobre este tema, lo más probable, así que, Bárbara, ¿cómo ves ahora el escenario presidencial, este repaso presidencial que hacemos cada cierto tiempo? Tiene esta cosa nueva de Janet Jara. Se pensaba que se iba a mover un poco más en relación a, efectivamente, que podían entrar más gente y todo, pero parece que no tanto. No, yo en un momento yo veía que iba a ganar. Llegó un momento donde dije, ya estamos, estaríamos, pero después salió a hablar la doctora Carmona y después salió a hablar Daniel Jadwe. Y yo dije, quizás esto pueda darle vuelta. Pero resultó ser que la campaña de Carolina Toda era tan mala que ni siquiera Daniel Jadwe logró dar vuelta a la situación. Como yo fuera parte de ese equipo de campaña, francamente me cuestionaría bastante qué fue lo que pasó, porque esta era una primaria que, a ver, era una primaria competitiva, pero también todos sabemos para qué existía esta primaria. Fue Para, una primaria que se armó para que ganara Carolina Toda. para Ella fue la primera eso, para ganar, consolidar para como... consolidar una candidatura. Ella fue la primera en convocar, a ver, esa fue la única candidatura que no tuvo un montón de problemas, porque Gonzalo Vinter fueron como cuántas reuniones en las que se salía, no salía, que no sé qué, Janet Jara no se sabía qué onda, como, bueno, y Mulet, Bien. ahí, bacán, este bien caballero. Entonces,
era, a ver, al final a Jara, o sea, a Toa le pasó un Lavín. Llegó confiada, se notó que llegó confiada, porque estaba súper confiada. Después empezó a dar manotazos de ahogado, una mala campaña, y todo eso resultó en que Janet Jara, una candidata comunista, ganara, oye, no ganó así como, ah, sí, sí, te dio la pelea. No, esa fue una bola de raja. O sea, yo me acuerdo, porque nosotros estábamos claramente en zonas horarias distintas. Entonces yo estaba en un hostal con audífonos puestos y metida debajo de la cama para que nadie se quejara de la luz, viendo las mesas. Y la Ariel avisándome como, ya se cerraron las mesas. Y José me mandaba mensajes también como, parece que ya está lista. Y digo, pero ¿cómo va a estar lista? En el segundo como cómputo. ¿Cómo va a estar lista? Y veo ese como 50, eran como 58, 56, cosas así. Y mi amiga con la que estaba viajando, la Sofi, también estaba viéndolo en su camarote y me escribe como, ya, pero yo creo que de aquí baja, como se estabiliza. Despertamos al día siguiente, 60%. O sea, yo creo que ahí los equipos de campaña tienen que empezar a cuestionarse qué hicieron, porque esto ya es más que una buena campaña de Jara, es una pésima campaña de los otros también. Aquí está. Tenemos Janet Jara con un 60,48%. Después Carolina Toa con un 27,72%. Winter con un 9,02% y Mulet con un 2,78%. Esos son los resultados. Mulet me acuerda a ese meme de cuando Kanye West fue candidato, que sale como la foto de Kanye como un 1% ¿Está? abajo. Ya, eso es lo que yo me imagino. Es que, ya bueno, partamos con el resto y después nos vamos con Jara. Bueno, de nuevo, Mulet, no sé qué tanto le aportó, ni para su candidatura senatorial, ni para un futuro ministerio, no. Pero siento que ya tenemos a Mulet, como acá. Nos pasa como con Alberto Mayor, Juan Antonio Río, que uno lo recuerda y les tiene una cara. Alberto Mayor y Juan Antonio Ríos, José Antonio Ríos tiene no siguió su carrera política, en realidad como cual fuera de desbordes, un poco Beatriz Sánchez, pero el resto de los participantes de las primarias, no, ninguno ha seguido, porque casi Osandón ya eran senadores cuando fueron a la primaria, Jaude está con arresto domiciliario, Briones, y así puedo seguir. Pero lo mismo, a mí lo que más me sorprende, como dentro de todo, sí, por supuesto, toda, también es el bajo número de Winter. Creo que el Frente Amplio también se habla que se están agarrando de las mechas, como para haberse filtrado las cosas a la tercera, de un comité central cuestionado, con una posición electoral difícil, que efectivamente es un voto muy conglomerado, como al Frente Amplista no le importa votar por el Partido Comunista y el Partido Comunista en su momento tampoco le molestó votar por el Frente Amplio o por Convergencia Social con Boric. Pero efectivamente creo que la mayor catástrofe es la de Carolina Toa. Como ni ella se creía el mal resultado que tuvo. Se notó cuando estuvieron como conversando después de las primarias, decir como cómo hace este análisis, que es la típica pregunta del periodista, que decían, no sé, estamos dolidos, estamos derrotados. Y creo que también rompe la burbuja del socialismo democrático. Como no sé qué tantas otras elecciones más necesitamos para que efectivamente el socialismo democrático se replantee las cosas. Se diga que se tienen que hacer las cosas distintas. Eh, Porque, si bien el Partido Comunista, que creo que ahí donde está el gran debate, no hizo las cosas distintas, porque tuvimos a Lautaro Carmona aportillando la weá. Como que fue como contradiciendo a la candidata. Y la candidata contradiciendo al presidente del partido. Entonces fue un equipo de campaña bien armado que no sé cómo seguirá de ahora en adelante porque Carmona ha salido bien poco después de que ganó Jara. Entonces ver cómo se terminan de ordenar. Pero creo que
se vuelve a insistir, y creo que aquí se ve con lo parlamentario, que es que el socialismo democrático está convocando cada vez menos. Entonces, teniendo una, si bien era mala candidata, buena política, le ganó este temor al Partido Comunista que siempre ha estado. Entonces Chile votó por un comunista y fue la comunista más votada de la historia. Entonces, no deja de sorprender. Y tú, Bárbara, ¿qué opinas sobre todo Inter? ¿Qué pasó con Gonzalito? Porque, de nuevo, no fue poco convocante, fue una mala campaña la de Inter. Yo creo que en algún punto, no sé, yo no tengo ningún análisis real. Como también estaba de vacaciones, como que en ningún momento me senté a conversarlo con alguien más, entonces todo es muy como, tengo que se me ocurrió a mí, básicamente. Pero a mí me pasa que yo, y esto lo escuché en gente, que era como que les gustaba, pero que sabían que iba a perder, entonces que preferían votar por alguna de las dos opciones competitivas, que eran, competitivas comillas, que eran Jara y Toa, más que nada también porque querían que la otra no ganara. Entonces yo escuché gente diciendo como no, que no querían que ganara Jara porque eso es perder la presidencial, porque es comunista, o que no querían que ganara Toa, y que al final como votando por interno iban a frenar que ganara Toa. No, estos porcentajes dan que hay algo mucho más profundo que eso, pero creo que ahí también hubo un poco de, que también hubo un poquito de eso dentro de todo, y que en ningún, quizás en ningún momento permeó como una verdadera opción Gonzalo Winter. Lo que es triste, yo creo que Gonzalo Winter es un buen político y yo voy a seguir sosteniendo eso hasta, no sé, eh, pero yo creo que quizás nunca permeó como que fuera un candidato presidencial. ¿Y eso crees que también va con que era la última opción? Porque para el partido nunca fue la primera opción. A pesar de que todos sabíamos que no iba a ir Orrego, no iba a ir Bodanovich, no iba a ir como empezar. Siendo súper honestos, aquí ninguno era la primera opción de sus partidos, exceptuando quizás Janet Jara. No, Porque, porque era, yo creo que era Camila Antonio Amaranta. claro, pero también escenario bebé ministerial, todo eso O lo también otro cambió. era Jaude. Como Sí, para Carmona es Jaude. para cierto sector Sí. del partido era Jadwe. Para Jadwe era Jadwe. Pero, o sea, aquí ninguno, ni siquiera Carolina Toa. Carolina Toa fue una candidata que aparece cuando Michelle Bachelet pone la pata en Bueno, el también. suelo y dice, ¿Verdad? no, yo no voy a ir. Ese es el momento en el que Carolina Toa, y de hecho salieron muchos memes al respecto. Salió, de hecho, uno de estos dibujos, se me olvidó cómo se llama el ilustrador. Mala imagen, ¿o no? Sí, Sí, me acuerdo. decía como, gracias por confiar en mí, su primera opción, y el cartel estaba como todo tachado abajo. Porque es verdad, aquí, bueno, Mulet también era una primera opción probablemente dentro de su partido, no lo sé. Sería bastante triste si además fuera como la quinta opción, pero ya. Entonces creo que esta además fue una primaria donde nadie quería ser candidato. Como siendo su... Porque además esta es una Sí. elección que, mira, aquí iba a hablar en futuro, pero voy a hablar en condicional. Si es que pierde Jara, le van a echar la culpa a que es comunista. Sí o sí. La misma, dentro de la misma izquierda probablemente va a surgir un discurso muy, ven que había que votar por Toa porque Jara es comunista y nunca iba a ganar, a pesar de que Toa en ningún escenario tampoco ganó una segunda vuelta de acuerdo a absolutamente ninguna proyección. Creo que contra Kaiser, era el único contra el que ganaba una segunda vuelta, Y creo que según las ni, proyecciones, y creo que ni siquiera ganaba, empataba técnicamente. Así una cosa así. como. Pero la verdad es que cualquier candidato de izquierda, cualquier candidato oficialista, tenía que confiar en un milagro para ganar esta elección. Porque Chile es un país de oposición, es muy raro que votemos continuidades, y además el ambiente está súper hostil, los candidatos de la derecha, o sea, si bien efectivamente Belín Matei ha ido a la baja y todo, cuando tú sumas sus porcentajes ya es ganada por una bola de raja. Entonces,
yo creo que en esta elección en verdad nadie quería ser candidato, siendo súper honesta. O sea, eh, yo creo que todos tienen aspiraciones. Obviamente, yo creo que, a ver, yo creo que todos quieren ser presidentes, solo que no querían ser candidatos en esta elección. Mm, yo dis- Esa es como esa es como la vibe que a mí me da. Y yo no veo incluso por más que de, por ejemplo, esta franja donde Karina Toa hablaba como de que esto era básicamente un sueño de vida, todo lo que queráis, yo le creo completamente. Yo creo que hay gente como Karina Toa, además que son gente que son como nepo babies de la política, como que también fueron criados con esto. ¿Para qué andamos con cosas? O sea, yo creo que efectivamente, así como a distintos grados, quiero que quede súper claro, como Meo también. Son gente que crecieron pensando que tenían que ser presidentes. Eh, pero también creo que en esta elección todos sabían que perder es más fácil que ganar. pero yo creo que, por ejemplo, a mí me pasa con Toa, que cuando asumió o le llegó la oportunidad del Ministerio del Interior, ella sabía que podía ser presidenta. Como siento que ella se lo creyó. Y creo que lo mismo con Jara. Como si perdía daba lo mismo. Yo creo que como ella sentía así como, ya, lo intenté. Pero se veía en buena posición. Por ejemplo, había diferencia de Winter, que él nunca se vio ganando. A pesar de que lo decía y decía, él nunca se vio ganando. Porque efectivamente no tenía mucho de dónde agarrarse. Como tanto ni como el Frente Amplio, como tal, como conglomerado, o como partido en este caso, como él mismo, como candidato. Pero yo encuentro que Toa sí se veía peleando. Se veía peleando con Matei, se veía peleando con Cast. Y ahora Jara que ganó, porque es diferente, por ejemplo, que es el escenario como más catastrófico que mucha gente lo coloca, que es, por ejemplo, perder en primera vuelta. Algo que le pasó a Chile Vamos y que le puede pasar de nuevo a Chile Vamos, que es perder en primera vuelta. O no pasar a la segunda, en realidad. No pasar a la segunda vuelta. Eh, Sí, yo creo que a la izquierda no le va a pasar eso. Creo que es sí, poco probable. muy difícil que Jara se quede en primera vuelta. O sea, por un tema de números. O sea, a ver, aquí tendría que haber un sector muy grande que en vez de votar por ella, votara por Matei para que algo así pasara. Y yo, a mí me carga el izquierdómetro y andar repartiendo carnet de quién es de izquierda y quién no es de izquierda. Pero amiguitos, si usted prefiere votar por Evelyn Matei que por Janet Jara, porque Janet Jara es comunista y te sacan siempre que no, que defiende Venezuela, que defiende Cuba, que no sé qué. Si usted se dice de izquierda y prefiere votar por Evelyn Matei, que es pinochetista, como entonces ustedes no están de izquierda. Y además es una comunista bien distinta. Como lo vimos en la primaria, que efectivamente está un sector comunista de decir como que era Carmona, de decir, oye, Venezuela es una democracia diferente. Artés ahora salió a decir que Corea del Norte es una democracia diferente, que funciona a su propio estilo. Entonces yo creo que ahí es donde hay que levantar cuidado. Y se puede entender, me acuerdo que lo conversamos con Toa, que efectivamente el tener un equipo que genera ruido mediático y que no va con los lineamientos que necesita el candidato, te termina afectando. Aquí no fue tanto, sorprendentemente. Sorprendentemente. Sí, yo soy de la idea de que si quieren ganar o perder de forma digna, hay una lista de nombres que yo creo que hay que esconder. Porque además son gente que tampoco se llevan con la candidata. O sea, Janet Jara es una figura polarizante dentro de su propio partido. No es una persona que tenga un apoyo irrestricto. No es una persona que todo el partido se banque. De hecho, los sectores como el sector de Jadwe, que este sector más, ese comunismo que despierta como más anticuerpo, no se la banca. O sea, entonces creo que también es muy extraño porque como que yo lo escuché harto, se armaba como esta como dicotomía, por decirlo de alguna forma, en la que, claro, a Carolina Toá sí había que separarla del PPD y de la gente nefasta con la que ella misma se rodeó,
Pero a Janet Jara sí hay que asociarla con toda la gente nefasta con la que ella no está tampoco. O sea, hay gente que no es parte activa de sus comandos. Eh, El mismo Jadwe. Es que, Entonces es como, bueno, y además creo que es donde se ve esto del anticomunismo, como en ese sentido. Uno, de nuevo, puede criticar a Carmona, puede criticar a Jado, en su momento a Telier, incluso la misma Carmen Herr tiene ahí sus cosas que de repente se le escapan, pero uno empieza como a observar y a analizar como la misma Janet Jara o como las ideas que plantea Janet Jara desde el principio, como con Cuba y fue media esquiva y ahora como que la busca arreglar como algo electoral, pero vemos que es algo diferente, que está mucho más relacionada con el centro, que está dispuesta a dialogar, que es una política distinta. Y al mismo tiempo el Partido Comunista Chileno nunca ha tenido peso en la historia, en la historia electoral de Chile. Siempre le ha ido muy mal, siempre le ha ido es muy, que muy eso, mal. Entonces esa es como... otra cosa que a mí me llama la atención, como esta idea de cuando ha gobernado el Partido Comunista, ¿cuándo? ¿Cuándo? Yo he leído mucho también ese argumento de no, que mandaban en la convención. Eran como seis, como, sí, había una coalición, ni siquiera una coalición, un pacto, pero no era el Partido Comunista, como también ya bajémosle un poquito, y el Partido Comunista ha sido parte de gobiernos, es parte de este, y fue parte de un gobierno de Michelle Bachelet. O sea, y a mí ahí es donde también me daba un poquito de lata el cómo se dio ya hacia el fin de la campaña de la primaria, que fue esta desconfianza que el mismo socialismo democrático como trató de poner contra el Partido Comunista. Porque resulta que ahora yo he leído mucha gente que se pone conspiranoica con que el socialismo democrático no va a votar por Janet Jara. Y el tema es que una parte de mí es como, ya, no se pongan conspiranoicos en la primaria, la cuestión. Pero otra parte me dice, ¿sabes qué? Es que no me sorprendería porque la última parte de la campaña ya fue como si esto fuera una primera vuelta, como si no fueran a ir juntos después. Entonces, y esto mismo de que Karina haya salido a decir que ella no va a tener como un rol en esta cuestión, que igual, y eso igual lo encuentro de picota, perdón. O sea, también que perdió, pucha, nanay. Pero igual era el rostro de esta cuestión, como, sorry, asume algo, ¿cachai? Haz algo. mm, Pero no sé, como que igual eso me da, al final esas son las cosas que sí me terminan dando desconfianza, que no sé qué tanto se vaya a respetar el resultado de la primaria, ni siquiera porque yo sé que el votante, a ver, el votante no militante no tiene ningún tipo de obligación o, bueno, ningún votante, pero ningún tipo de responsabilidad de traspasar su voto al ganador de la primaria. Es lo que se esperaría, porque se supone que si votaste en la primaria es porque te representa. Pero sí me preocupa que el voto militante no se vaya a traspasar. yo creo que como por lo menos a mí me da la sensación que después de la primera vuelta de la primaria, como que ya se calmaron las aguas. Por ejemplo, donde más y me sorprende que era un escenario posible, que es con la DC. Que es que varios DC, Jana Proboster y Caedo, están fotitos con Janet Jara y apoyamos a Janet Jara. El único que es como medio porfiado es Alberto Undurraga, que eso, quiere el candidato propio y que sea él, por supuesto. De, Es que Janet Jara es una persona muy... eh, tiene una figura muy Michelle Bachelet. O sea, yo sé que se le está intentando linkear harto a otra lideresa comunista que es Gladys Marín. Además que fue la última candidata propia del PC como hace 25 años, si no me equivoco. fue hace 25 años, pero hubo uno entre medio que es Jorge Arrate. Jorge Ya, pero Arrate. No, también le fue igual de mal y no va a trascender. Con Gladys por Marín le eso, fue mal en la elección, pero va a trascender, por supuesto. pero va a trascender. Sí, o no, por supuesto. Y yo sé, y como que comparten esta foto donde está Gladys Marina hablando y abajo se ve como sentadita Janet Jara, porque fue como una cuestión de Lusach. Pero la verdad es que Janet Jara, su figura, su tipo de liderazgo es
Michelle Bachelet, o sea, y ni siquiera es algo que asumió para ser candidata, porque hay gente que dice que no, que ella asumió esta figura como al ser candidata. No, si tú ves su presencia en el Congreso, por ejemplo, cuando estaban como con las cosas de las reformas y todo, ella es muy Michelle Bachelet para sus cosas, porque a la gente se le olvida que Michelle Bachelet no solo es la mami, sino que también es una mujer súper, se me fue la palabra en español, pero como que es como bien sassy para sus cosas, como que igual contesta Oh, como... eso, ese es creo que es el gesto que lo Entonces, acompaña. ella es muy Michelle Bachelet. Y eso, y ya tuvimos una Michelle Bachelet y salió bastante bien. Y a mí me pasa además con Jara, que es Jara Román. Creo que ese es como el gran factor que diferente a Bachelet Geria. Como sin caer en este estereotipo de los apellidos, pero algo te dice. Que un Winter Echeverry, no es cualquier Boric Font. Boric Font y somos de una línea para allá y sobre todo con unos cuatro candidatos que efectivamente son Kass, Kaiser, Matei y Parisi. Ninguno es González ni Tapia, diría Jorge González. Entonces en ese sentido como te lleva efectivamente a esta señal maternal, esta señal del pueblo, esto algo que falta efectivamente en esta política bien elitista que se intentó entregar en el estallido social. Salió un poco mal con el tema de la convención, ahí un poco medio desordenado, con esta idea del pueblo gobernando. Pero esta misma sensación que te entrega Janet Jara de institucionalidad, de carrera política, de mundo público, de mundo privado, Es que, sencillez, todo, es bien. que eso, es una persona muy completa. O sea, y a mí, ya, he leído también a harta gente que se queja de que, porque uno de los argumentos para que explican también esta victoria es el carisma. Sorry. Sí. Obvio que sí. Obvio que sí. Y salen con, ay, pero es que ¿cómo votan por alguien porque es más simpático? Y es como, obvio, esa no es la única razón. Pero, a ver, y lo Sirve. hablamos también, si es que hay una candidata que está tratando al resto de que son cabros chicos, en el caso de el Frente Amplio, de que son empobrecedores o que dejan inestabilidad donde gobiernan, hablando del Partido Comunista, como mirando hacia abajo, que también interrumpe de una forma cuando habla como muy, no, pero es que no me están dejando hablar cuando ella no entendió las reglas, claramente cómo funcionaban las palabras en los debates, etcétera, etcétera. Perdón, pero obvio que va a traer más votos la candidata que se ríe y que baila y que porque no está mal ser carismático, o sea, sobre todo porque esa no es su única gracia. Si fuera su única gracia, te la acepto. O sea, te diría sí, sabéis que efectivamente no se puede votar por alguien solo porque es simpático. Pero aquí estamos hablando de una ministra que sacó reformas importantes en su paso por el gobierno, que lo dice, en ningún momento pasa por encima nomás, sino que dice sus logros, dice sus ideales. Y además es terrible simpática, como obvio que hay un voto más apolítico que va a votar por el carisma. Así funciona. Y, Es parte importante. y todos lo hacen. Pues si por ejemplo por algo Matei busca de nuevo hacer completo, que esta weá de los Minions y bailar en TikTok y buscar ser simpático. Cast le funcionó espectacular en primera vuelta. Le Sí, funcionó muy muy bien. el carisma es una parte muy importante. No solo el carisma, sino como la personalidad en general. Boric y la ternura. Es algo muy importante. O sea, siempre va a ser algo importante. Como, porque la política no es solo programa al final. También tenés que votar por alguien que te dé confianza. Y muchas veces la persona que te da confianza es esa persona que también te hace reír. Entonces, yo también estoy de acuerdo, no se puede votar por alguien solo porque te cae bien. No se puede votar por alguien solo, o sea, de que podéis, pues, no se debería. Eh, no deberías votar por alguien solo porque salen buenos memes, ¿cachai? Pero obviamente influye. Influye que una candidata se lleve bien en redes, influye que una candidata tenga buenos videos virales. O sea, y acá lo hacen todos, lo hace Meo. Meo Mm. lo hace súper bien.
No lo suficientemente bien, pero entonces no sé. Siento que he visto mucha cosa como para quitarle mérito a esta ganada, cuando en verdad acá esta ganada te muestra lo que una buena campaña puede hacer, pero también lo que una mala campaña le puede hacer a otra candidatura. Porque aquí yo creo que fue en parte ambas. Sí, porque además hay algo que de nuevo, un poco destacar esta idea que tampoco puedes guiar, o saber cómo hacerlo, desquitarte de dónde vienes. Y creo que la historia de Janet Jara, que es el eje de campaña de Janet Jara, caló súper bien. Como el contar que ella viene de Conchalí, que los dos papás son, uno era mecánico y otra era dueña de casa, la familia de 5 hermanos, trabajar de eso de vendiendo completo en el local de la tía, algo que de nuevo Winter siempre busca esconder, es decir, como es como, pero si tú vienes del verbo divino, ya, pero yo era del sector de la izquierda del verbo divino y como que de ahí me vino como esta conciencia de clase, lo mismo con toda, de decir, no, yo cuando vivía en el extranjero. No voy a tener esta historia que contar que sí tiene Janet Jara. No, o incluso estas cosas con gracia de cuando fue este debate de la tercera, que en la ruleta no le salió el tema Cuba, y ella dice como, pero yo quería que me preguntaran por Cuba y por Venezuela. Como esas cuestiones como esto mismo que pasó, que se juntan con Gabriel Boric, que fotos más, o sea, las fotos menos anticonceptivas de la historia, Gabriel Boric con su guagua, debo decirlo. ¿Verdad? Pero además, esa con Violeta. Sí, nosotros el último capítulo estaba en el mundo estaba todavía en la guatita de la mamá. Ahora Y, tenemos la primera guagua. y está Gabriel Boric con la guagua y la tiene bien sujetada porque es una recién nacida, por supuesto. Y ves a Janet Jara como haciéndole cariñito a la cabeza y todos los memes de que se iba a comer la guagua. Y Janet Jara respondió a eso y dijo como que había visto los memes que decían que se iba a comer la guagua. Como es saber también tener humor, ¿cachai? ¿Y dónde y cuándo? Porque eso me sorprendió cuando lo vi, que estuvo como en un programa de farándula. Estuvo con Diana Boloco y con Ica Peli, hablándose sobre su vida personal, habló sobre su viudez temprana, sobre si se teñía las canas. Entonces, como son cosas tan simples que efectivamente otros candidatos no te entregan. Como Evelyn Matei lo intentó, está yendo más para el camino hacia el lado de Toa que para el camino Jara, por así decirlo, está haciendo cada vez más pesada. Porque es diferente ser confrontacional que ser pesa. Entonces Matei está cayendo en eso. Incluso hay rumores, debates sobre su estabilidad, como sobre su salud sobre respecto a esto. Y obviamente yo no lo encuentro pertinente, pero llama la atención. Sí, no, y su actitud está súper errática. O sea, este video donde alguien le pregunta si se va a bajar porque como se ha visto, es un rumor que viene dando vuelta hace rato, que empezó a dar vuelta también, buscan excusas también en, por ejemplo, la salud de su marido, de su vida personal, no en que le está yendo mal en las encuestas, no, no va por ahí la cosa. Y se va a bajar o no se va a bajar, y ella contesta que no, que ella va a llegar a la primera vuelta, que ella va a pasar a la segunda vuelta, que ya se presentan, parafraseando. Y esta persona como que, este periodista le insiste con la pregunta, ¿qué Belén Matei? Yo no sé si habrá pensado que el micrófono no le iba a captar o qué onda, va y dice como, ¿quién lo mandó? Y a mí me acordó tanto al te mandó Giorgio, ¿verdad? Como, es que, ¿cómo preguntáis eso? O sea, porque además fue el tono, como tú sabes qué es lo que verdaderamente quería preguntar. Y además, eso, está esta sensación, me da como estos vibes de Biden. Mm, Como estás perdido. Por ejemplo, una entrevista con Pablo Aguilera, que se comentó y todo, que era como, de nuevo, parafraseando, pero era como, y esto ha sido bien extraño. Sí, ha sido muy extraño. Como Pablo Aguilera hablaba y ella le respondía lo mismo que él estaba diciendo. Entonces era como, ¿y esto ha sido complicado? Sí, ha sido muy complicado. Entonces como pasó 3, 4 veces dentro de la entrevista, que te da una señal un poco como de estar
perdía. Como... Y hubo otra en... Era un foro o una charla en una universidad que tuvo un blackout. Así como quedó en silencio sus buenos segundos. Entonces, como no lo digo por la edad, pero efectivamente el estrés le está pasando la cuenta. Y sobre todo que Lleva mucho además es campaña. una, además una carrera que está perdiendo. Entonces, siempre ir perdiendo en esta altura del partido te va a costar más. Te va a costar más. Tiene que hacer. Entraste en una posición de que el resto lo tienen que empezar a hacer peor que tú. Y tú empezar a hacer las cosas bien, que es lo que le pasó a Jara. Que partió la carrera presidencial de la primaria siendo segunda, peleando un tercer lugar, a quedar primero y por lejos. Porque hizo bien la campaña y el resto lo hizo mal. Aquí yo creo que dentro de la derecha hay gente que no le aprendió a Gabriel Boric. En no pisar el palito, en cómo fue Boric candidato. ¿Y sabes quién sí aprendió de Gabriel Boric? José Antonio Cast. José Antonio Cast. O sea, tú lo ves, José Antonio Cast en esta campaña no es el José Antonio Cast Sí, de Callan la Pin segunda vuelta. Bombín. No, anda moderadísimo, anda callado, anda tranqui, se pega sus salidas, por supuesto, pero no anda pegando a todas partes, no anda buscando ser el centro de atención. Él está ahí, esperando. Porque él sabe que la campaña real, ni siquiera como la campaña real, real, no ha empezado, técnicamente. Entonces, como que él está ahí, como en la suya. Ahí yo encuentro que además José Antonio Cast ya se ve en noviembre. Por Bueno, eso. en diciembre, técnicamente. Ya se ve en Entonces, diciembre. él ya está. Y creo que eso, y se nota en cómo contesta. No, no es ese José Antonio Cast que quedó para adentro cuando Gabriel Boric saca el papel de test de droga. No es ese José Antonio Cast. Porque ya no confronta. Creo que No. es el punto, sí, sobre todo que se está viendo que eh, eso es lo que está pesando y al votante no le gusta como la confrontación. Es que Como estamos Toa todos fue eso. cansados. O Sí. sea, a ver, no, los que estamos metidos en esto, como que no nos molesta el seguidor duro de José Antonio Cast, quiere verlo pelear, esa gente que ve esos videos en YouTube que es como José Antonio Cast destroza, tal, tal, tal. Lo sin filtro. Sí, sin filtro, ese es, pero el votante, el resto de Chile, no es eso. El resto de Chile no quiere ver pelea, no quiere ver sacas de chucha, quiere votar por alguien que dé gobernabilidad, quiere votar por alguien que le responda a sus problemas. Y ese alguien no necesariamente es una persona que está pegando pachotazos todo el rato. O sea, dentro de la misma primaria, Carolina Toá no dio garantías de nada. O sea, entonces, y así es como llegamos que hasta ahora en la última CAUDEM, el 6 de julio, Janet Jara es la que lidera la carrera presidencial con 26%, seguida por Kass con 22%. Obviamente esto en segunda vuelta cambia, porque en segunda vuelta queda un solo candidato de la derecha y ya sabemos cómo funciona ahí la cosa. Pero, o sea, este es un titular impensado en marzo. Este es un titular impensado en mayo. O sea, impensado. Absolutamente. Y además, sobre todo con una izquierda que es, dentro de todo, si bien se enojaron y todo, creo que van todos bien de la manito. Van Sí, todos en conjunto y creo que eso les beneficia. Por supuesto hay una desinformación de decir como, no, van todos separados. No, ahora creo que se va a empezar un poco a alinear la cuestión de entender como la posición en que se tiene que se establecer. Por ejemplo, reitero la posición de la democracia cristiana, como haber un ánimo de una lista única como parlamentaria.
no ir con dos, ir con una, y eso ahí están hay algunos detractores, por supuesto, decir, no, mejor ir por dos, porque el cuento de aquí, y la gente no te va a alcanzar, whatever. Ver cómo funciona eso, y que al mismo tiempo ver más señal de unidad que, por ejemplo, la derecha. Que efectivamente vamos a tener cinco listas de la derecha prácticamente. Chile Vamos, Nacional Libertarios Republicanos, que son los únicos que quedan juntos, y el Partido de la Gente, además. Que además París está agarrando vuelo, le está quitando votos a Kaiser los que habían un poco posicionado a Kaiser ahí, ahora se están yendo con París o se están yendo con Cast. Entonces está desordenado, sobre todo el mundo de las oposiciones. Y que además ellos mismos están como desordenados, como con sus propias ideas, porque son personajes que te llevan a eso. Son partidos personalistas, con París y con Kass, con Kaiser sobre todo. ¿Sabes qué me pasa? Que yo veo a las derechas y siento que les está pasando algo que a la izquierda ya le había pasado. Que es esta cuestión como de que estaban la izquierda en su momento todos juntos ahí, la nueva mayoría de la concertación, y de repente empezaron a surgir ahí el Frente Amplio y todo, y estuvo esta separación, y siento que les está pasando un poco eso, pero peor porque los que se les fueron son la ultra. Sí. Porque en Chile la ultra existe y es de derecha. Eh, cuando intentan hacer un símil entre el Partido Republicano y el Partido Comunista, entre el Partido Nacional Libertario y el Partido Comunista no es la ultra, no es la ultra vendría siendo Artés. Artes. Y mira cuánto tiene. Todavía Esa es no, la ultra, no está, y no creo que llegue. esa es la ultra izquierda en Chile, no el Partido Comunista, o sea, no. A mí me parece llamativa el escenario. Eh, y no tengo muy claro qué va a pasar, siendo súper honesta. Como que a veces creo que lo tengo claro y después veo cosas y digo, No, mi apuesta, que lo estaba pensando hoy día en la mañana, que leía con lo de Parisi. Parisi para mí va a ser el tercero. Esa es mi apuesta loca en julio del 2025. Como Matei se joder, va a ir desinflando lo suficiente, Kaiser no va a aprender, que fue proclamado, que era una de las conversaciones, si es que se iba a bajar, no se iba a bajar. Bueno, hemos visto candidatos proclamados que se terminan bajando en 13 días. Fue lo que estuvo Bodanovich como candidata. Pero todo apunta a que todos van a llegar a noviembre. Y si es que, bueno, los otros dos son Mike Nichols y Meo, que si bien marcan la encuesta, aún no están en la papeleta. Se suponía que Mike Nichols iba a crecer. Como los analistas decían, no, que iba a ganar Mike Nichols por el tema del centro, y buscar el centro, pero cada vez vemos que incluso el mismo votante no está buscando como lo que se considera de centro, como el votante que busca ser de centro, que se habla de Mike Nichols, pero qué tan centro es? No lo sé. Y por último, Bárbara, ¿cómo también ves el escenario parlamentario? ¿Cómo ah, ves como las listas parlamentarias? Porque no. tampoco hemos visto que se haya una conversación respecto a eso. No, yo creo que iba a ser un desorden y creo que va a haber una bola de raja al oficialismo. O sea, Ay, es muy difícil. Creo, esto lo digo de nuevo, análisis sacado absolutamente de mi cabeza y leyendo así a pulso, pero es como, está difícil el escenario parlamentario. Mucho candidato que no va a ir de nuevo, mucho candidato, no, o sea, candidato, mucho parlamentario que no puede ir de nuevo o que va a ir a una senatorial, senatoriales que se están peleando todavía. Y además que en las parlamentarias, en las cosas más locales, prima mucho al final la persona, más que el partido, más que la tendencia política. Entonces ahí yo creo que va a depender mucho de eso. y Y yo creo que el oficialismo la tiene súper difícil en la parlamentaria, súper difícil. bueno, encuentro que la clave primero está en la lista única.
Sí, Como creo que ahí hay una clave bien fuerte. Y buscar juntar la mayor cantidad de gente posible. Como dejar un poco de lado el... que es difícil, sobre todo por como las orgánicas institucionales, porque por algo están. Dejar de lado de repente los intereses propios. Y creo que a esta altura con partidos como la DC, como el PPD, el, el, el FERPS, la Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista, que es buscar la sobrevivencia también. sí, Como vienes además con una reforma política que te va a colocar las cosas más complicadas a este tipo de partidos chiquititos. Si bien tienen la democracia cristiana y la democracia cristiana y el PPD tienen muchos militantes y tienen historia y tienen ahí su representación en concejales, core, etcétera. No es suficiente. No es suficiente para poder sostener a un partido que, de nuevo, ha hecho las cosas suficientemente mal para que estemos dudando respecto a esto. Incluso ellos mismos han salido como en la prensa a decir, oye, como que esta cuestión no... Si es que no nos ponemos de acuerdo, cagamos. Y creo que ahí donde está esta sensación de querer apoyar a Jara. De decir, si no apoyamos a Jara, no, estamos hasta las cachas. Estamos ya perdidos. Sobre todo la DC. Entonces, complicado. Lo mismo con, supuestamente sigue ahí dando vueltas Jimena Rincón. eh, Ver cómo se va a terminar posicionando esto y reordenando esto, Bárbara. ¿Algo más que te gustaría conversar sobre la carrera presidencial que nos queda ahí en el tintero? Eh, sí, no sé si viste que Kaiser efectivamente ya se proclamó Se de forma científica. proclamó que dijo Y, que Jara era Bachelet con esteroides. y cantaron la tercera estrofa del himno nacional. Una cosa Bueno, súper tranquila. eso, hablemos un ratito de Kaiser que es, de nuevo, no sé si vimos a un Kaiser distinto en algún momento. Como para decir que salió su verdadero ser. Yo encuentro que No, agarró más no. visibilidad porque tuvo esta entrevista con Mochati, que también, así como si es que es necesario, vamos a tener que sacar al Partido Comunista a la fuerza como ya lo hicimos en algún momento. Esta cuestión de ver el tema de Punta Peuco porque ellos no han hecho nada. A diferencia del discurso de Kass, que es como pobres viejitos que cómo los vamos a dejar ahí porque están viejitos. Que Kaiser que decir como, pero se hicieron como lo correcto, así como lo que corresponde. A mí me pasa con Kaiser que yo le voy a destacar una sola cosa. Y es que Kaiser nunca ha dicho que no es quien es. Es consecuente el weón. Sí. Porque, por ejemplo, Evelyn Matei, y esto es algo que Patricia Maldonado salió a decirle ¿Sí? a Evelyn Matei, como Evelyn Matei, una persona pinochetista, pero hasta los huesos, que de un día para otro no, ya no es pinochetista, no es pinochetista. Cast también como que súper al choque en algún momento y después ya también empezó como a no sacarlo tanto, como a no, cuando le preguntan en bola, Kaiser no, Kaiser es un weón que te lo dice. Loco es un loco que es machista, es un loco, es anticomunista, es apologista del golpe y jamás ha intentado, a lo más su machismo ha intentado decir que no es tan verdad, a lo más, jamás te lo ha negado. Y yo esa se la voy a conceder porque por último, el weón en ningún momento te ha intentado vender algo que no es nefasto, pero no te anda cambiando la cara. Y ya, eso es algo. Creo que personajes como Kaiser deberían estar súper lejos de la política. Sí, 100%. Pero por lo menos su honestidad hace que tú sepas que, al contrario de con otros candidatos que te pueden pasar gato por liebre, Kaiser no. Si tú votaste por Kaiser, sabes perfectamente por lo que estás votando. Con Casti y Matei hasta podéis tratar de darle un poco la vuelta, así como de, no, es que yo no sabía que él era así, es que yo no estaba tan de acuerdo con esa parte, estoy de acuerdo con lo otro. Esto es Kaiser. Esto es lo que Kaiser ofrece, esto es lo que Kaiser da.
tienes perfectamente claro qué es. Y además se está desinflando. Creo que eso es un poco lo que da relativa tranquilidad. Sigue teniendo un partido con muchos militantes. No sé cómo se van a conformar sus listas parlamentarias. Porque muchas veces pasa que uno termina viendo y analizando nombres y tienen delitos de violencia de género, que de corrupción muchas veces también, como pasó con el Partido Republicano en su momento con los candidatos republicanos, sobre todo para el Consejo. Los candidatos del Consejo, me acuerdo que el Partido Republicano tenía hartos candidatos que dejaban harto que desear. Entonces, ver cómo también se lo señala el Partido Nacional Libertario para ver si crece. Ujú. Porque creo que dónde está la clave, lo mismo con el Partido de la Gente, lo mismo con el Partido Republicano, porque Chile Vamos, dentro de todo, siempre se ha mantenido con una alta tasa de diputados, alta tasa de senadores, a pesar del mal resultado, por ejemplo, que tuvo la presidencial. A pesar del mal resultado, sacó harto diputado, harto senador. A diferencia del republicano, que tuvo un buen resultado, teniendo, creo que son 8 diputados del Partido Republicano, más los 5 del Partido de la Gente, que ya no queda ninguno. Por ejemplo, que vi hoy día, no, cuando lo vi, como hace 2 3 días, que el sheriff Gaspar Rivas se unió a la bancada de la S. Todos se Esta, están yendo para allá, oye, La porque embarró. Naranjo también Naranjo anda. también se fue a la bancada de la DC. ¿Qué es la DC en este momento? ¿Qué es Eh, la DC? no sé. Como vi esa. Y hubo otro más, otro independiente, además de Naranjo y Rivas, que se unieron a la bancada de la DC. Y ver cómo un poco van funcionando sus partidos, porque dan señales de eso. De separación, de diferencia, que no te termina entregando esta seguridad, porque el Parlamento es muy importante, es muy, muy importante para poder impulsar tus medidas, para poder cumplir tu programa. Pregúntale al mismo Boric qué dificultades tuvo con este Congreso y cómo también se traslada los votos de Janet Jara al Partido Comunista, cómo el Frente Amplio recupera con estos nombres fuertes que si bien no te movieron lo suficiente para poder ganar una primaria, creo que sí te pueden mover lo suficiente para poder posicionarte bien dentro del Congreso. Eh, ya próximamente se vienen las renuncias en La Moneda para ir a la parlamentaria. Se habla de Ignacio Churra, lo leí por ahí, y el otro era... Se me olvidó, lo vi en la tercera, que lo tendría que buscar, pero ya van a comenzar las renuncias para iniciar esta carrera en realidad, esta carrera parlamentaria que ya también se viene próximamente muy, muy importante. Así que ahí vamos a estar viendo todo lo que sucede con la carrera presidencial. Y, y Bárbara, ¿conversamos del otro tema o lo dejamos para la próxima semana? Nos quedan 5 minutitos. Yo creo que para la próxima semana entonces, Lo para que le dejamos. podamos dar bien. Ya, dar más tiempo. Que es el tema de los militares y el narcotráfico. Un tema no menor que podemos repasar la próxima semana porque va a tener ahí sus coletazos ya después de todo. Y bueno, el otro es los aranceles de Trump, con esta también polémica con los candidatos que Matei ofreció su equipo económico al gobierno para poder ayudar con esto, por supuesto, sin un fin desinteresado y con un gran equipo económico que hasta ahora no se ha visto reflejado en ninguna propuesta de la candidata de Chile Vamos, por supuesto. Bueno, Bárbara, para terminar bien, ya buscar con el ánimo arriba, con este escenario presidencial tan separado y disgregado que hasta ahora sigue siendo incierto. Ya no es una carrera perdida, pero sí sigue siendo algo muy incierto. Eso, cuando quieras nos das tu recomendación, Me, eh, me- me quedé pensando en algo, porque cambié de recomendación de último minuto. puedes recomendar 2 cosas si quieres también, no hay ningún problema. Yo soy una cotorra, si recomiendo dos cosas voy a estar hablando hasta quizás cuándo. Porque yo iba a recomendar Superman.
Ya. Siento que va muy con mi línea editorial de las cosas que he recomendado últimamente. Y para el que no sepa, igual soy una niña Superman. Y lo pasé demasiado bien viendo la película. Pero me voy a ir por una recomendación latinoamericana, que estoy muy contenta que la pude ver acá porque las plataformas de streaming son distintas, obviamente. Y pensé que quizás no iba a estar, pero está. Que es la serie de Chespirito. Ah, mira. Sí, que es Chespirito sin querer queriendo, que es una serie de Max que fue escrita y producida, creada por los hijos de Chespirito, por Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández particularmente. Y es una miniserie, tiene 6 capítulos, es súper corta, se ve súper rápido, que justamente habla de la vida de Chespirito. Está basado en parte en sus memorias, que tienen el mismo título, si no me equivoco, y obviamente lo que vivieron los hijos a través de todo lo que va pasando, y se va centrando en 2 líneas temporales específicas, una que es como más cronológica, por así decirlo, que es como su juventud, cuando empieza, cuando crea al primero la mesa, se me olvidó cómo se llamaba, pero ese. Después el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho y toda la cosa, y el capítulo en Acapulco del Chavo del Ocho, que es muy Eh, importante, que es porque muy ahí importante. hubo, El último. sí, y ahí cambia todo, entonces como que ahí uno puede ver estas 2 partes, por así decirlo, se van intercalando. Los hijos te dejan muy en claro que la esposa, la primera esposa, Graciela, es básicamente una santa por todo lo que tiene que aguantar. Y el elenco es heavy, porque son iguales. Son todos iguales a las personas. O sea, yo me acuerdo la primera vez que vi un video de Paola Montes de Oca, que es la que hace a María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Yo quedé así como, ¿ah? ¿Cómo? Y bueno, la serie de hecho tuvo participación de personas ligadas a la vida real. Por ejemplo, María Antonieta de las Nieves. Ella estuvo muy involucrada, hace un cameo, que cuando lo vi quedé como de... y ella, de hecho, la misma actriz, la Paola Montes de Oca, dice que le enseñó a hacer el llanto de la Chilindrina. Eso lo Hay hicieron un como video, a TikTok. Creo que sí, está. un video súper lindo donde está María Antonieta de las Nieves abrochándole el vestido de la Chilindrina. Es como una que creció con el Chavo, como que es como muy lindo verlo. Pero además, esta serie molestó bastante a Florinda Mesa, y yo creo que cualquier cosa que moleste a Florinda Mesa está bien. Mientras yo viva, Florinda Mesa va a tener una hater. Ella desde el principio, desde en que se supo que iba a existir esta serie, ella dijo que no iba a demandar ni nada, pero dijo que no podían usar su nombre, que así no eran las cosas, que ella no estaba en contra de la producción de la serie, pero como que no la estaban tomando en cuenta. Y de hecho, en la serie, Doña Florinda, la actriz, no se llama Florinda Mesa, se llama Margarita. Y el actor de Kiko también creo que tiene un nombre distinto, y también el ex prometido de Florinda Mesa, el director, Enrique Segoviano, le cambiaron el nombre a Mariano algo. Entonces igual, y bueno, se nota bastante que aquí, claro, son los hijos los que se... Porque Florinda Mesa es bien, tú podrías decir como, la dejan mal de forma injusta, no, porque si alguien ha visto entrevistas de Florinda Mesa, sabe que Florinda Mesa no es una muy buena persona, pero la serie está súper entretenida, tiene hartas cosas que tú dices como, wow, como, sí, como me acuerdo de haber visto esto como en la serie, cosas así. Eh, pero también tiene otras cosas que tú igual dices como, ok, esto claramente lo hicieron los hijos, porque hay cosas donde él está como muy idealizado también. Entonces, pero es entretenida, está súper bien hecha, y se nota que se hizo como con cariño. Así que la recomiendo harto. La serie la estrenaron en junio, la fueron estrenando también con capítulos semanales, si no me equivoco, y ya está terminada porque son 6 capítulos.
Lo que sí, el final yo lo encontré un poco abrupto. Como que me faltó un capítulo, no sé, pero así que está en Max, Espíritu sin querer queriendo, y a pesar de que no la describí, vayan a ver Superman al cine también, porque estaba terrible buena. Bien, buenas recomendaciones. La tengo ahí la de Espíritus, no, no la he visto. Bueno, la que vi dentro de tus recomendaciones, que igual la tenía ahí, pero siempre suma, es A Completely Unknown, de Bob Dylan. Muy buena. Así que ahí también, para que la vayan a revisitar, también está en Disney, para que lo vean. Ya, yo voy con las buenas noticias, que son dos efemérides, que son el mismo día. Que uno es el Día de la Dignidad Nacional. Me gusta mucho el nombre del Día de la Dignidad Nacional, que es el día de que en el Congreso se terminó de aprobar la nacionalización del cobre. Como este concepto de la conversación respecto a cómo nosotros manejamos nuestros minerales y cómo nosotros sacamos riqueza y ganancia a partir de esta sobreexplotación, que nunca está bien, pero de alguna forma se tiene que funcionar, se tiene que conversar. Y sobre todo a partir del acuerdo Codelco-Soquimich, que ha sido un acuerdo bien criticado, que ha tenido sus pros y sus contras, que ha tenido sus detractores. Por ejemplo, los presidenciales, todos están en contra del acuerdo por diferentes motivos. Y creo que es una forma también de efectivamente cómo se tiene que conversar y que estos días que se vayan recordando durante el tiempo, que busquemos nosotros ya a nuestras propias veredas, creo que lo encuentro súper destacable. Así que ahí también una buena noticia por ahí. Y el otro es el Día Nacional del Periodista. Por supuesto, somos aquí dos periodistas que ejercemos de diferentes formas en este espacio de opinión, no tanto periodístico, pero sí de opinión, que es una opinión informada, que busca cambiar un poco las cosas y creo que el tener un periodismo que eso cuestiona el poder, que está al servicio de la ciudadanía y no al favor de los poderes fácticos, siempre es clave. Sobre todo en un esquema de medios que tenemos, que Chile es súper pequeño, es muy chico, a pesar de que tengamos mucho de donde ver, no estamos nada en comparación al resto. El pluralismo del periodismo en nuestro país está cada vez más restringido. Cada vez se están cerrando más medios de los que se están abriendo y eso nos lleva a una concentración. Así que creo que el Día Nacional del Periodista nos lleva a preguntarnos cómo estamos funcionando como periodistas en defensa de la democracia. Siempre ver que está creciendo los líderes populistas como Kaiser, como Kass, como Parisi. A mí me da señal de que algo estamos haciendo mal y creo que para eso está este espacio también y quería tomarlo esto como mi buena noticia de que siempre hay que mirar y ver cómo nosotros estamos haciendo nuestra labor como periodistas. Y gracias a ustedes también por escucharnos y querer escogernos a nosotros para poder informarse. Muchos nos han dicho que se informan por este lado, pero también ver una opinión distinta a lo que quizás están en Radio Agricultura, La Metro, Radio El Conquistador, etcétera. Pero bueno, Bárbara, ya estamos llegando al final del capítulo de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas de audio como YouTube y Spotify. Ahora sí, volvimos para quedarnos por lo menos hasta un tramo bastante largo de lo que queda de año. También pueden seguir nuestras plataformas de redes sociales como Instagram y TikTok como laoya.pd. Bárbara, ¿algo que decir antes de finalizar? Creo que no, creo que estaba todo. Todo bien. Saludos a la gente que siempre nos escucha y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Olla. Adiós. Adiós.